Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión del podcast Hablemos de la Familia. Hoy trataremos el tema de los valores en el ámbito familiar. Y para tratar este tema del día de hoy estamos acompañados de nuestro amado hermano José Mateo, con quien vamos a compartir sobre este tema tan interesante y que tiene un impacto tan importante en la vida familiar y en la armonía de la vida familiar. Bienvenido, José. Bueno, gracias por esta invitación. De verdad que me agrada mucho que me haya tomado en cuenta. Es un tema muy apasionante, del cual quizás no tengo mucha formación teórica, pero teniendo 4 hijos y 4 nietos, Yo creo que tiene. pienso que tengo algunas cosas que compartir. Y sobre todo que eres un hombre de Dios, Amén. un hombre que conoce la palabra y que sobre todo que es nuestro manual, Manuel de nuestras vida. instrucciones que nos ha dejado el Señor para la convivencia, tanto dentro del ámbito de la familia como la convivencia social. Amén. Vamos a hablar un poco de los valores. ¿Qué te parece, José, si empezamos por darle un marco de definición a lo que vamos a tratar hoy? Me parece genial porque si vamos a hablar de algo tenemos que darle la oportunidad a las personas que nos sintonizan, que entren en sintonía con nosotros y que puedan vibrar en la misma frecuencia, Claro. que podamos ponerle un valor a los términos que vamos a estar Qué, utilizando. qué bueno, qué bueno. Hay tres conceptos que se utilizan mucho y muchas veces se cree que son sinónimos y no lo son. El primero es el de principios, el segundo es el de valores y el tercero es el de moral. Son tres elementos diferentes, Principios. valores y la moral, Okay. que muchas veces Ya se me le está da sinónimo. interesando a mí, a ver cómo. Me gusta, me gusta. Bien, los principios son absolutos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos principios. El no matarás, ¿verdad? La preservación de la vida, la parte de honrar a tu padre, a tu madre. Tú tienes una serie de principios que son verdades absolutas, que son independientes del tiempo y de la sociedad. Entonces esos principios los tenemos ahí y como tal tienen ciertos mandatos. Por ejemplo, los 10 mandamientos son 10 principios de vida que lo establecen las escrituras. Entonces, pastor, un principio viene siendo más o menos igual que una ley. Sí, es Ok. una ley o regla Ok. y norma que sobre todo tiene un beneficio al final, tiene un objetivo de generar un beneficio. Ok. Nos conviene entonces. Nos conviene Nos tener conviene. los principios. Ahora bien, viene el segundo elemento, que es lo que más hablamos en la sociedad. Decimos los valores, los valores. ¿Qué es valorar, José? Es asignarle. Darle un peso. Exactamente, es una Una escala. ponderación. Es una ponderación que nosotros le damos a un objeto, a una cosa o a un concepto también. Okay. ¿Correcto? ¿Pueden ser negativos y positivos? Sí, puede ser negativos y positivos. Definitivamente que puede, porque cuando tú no lo valoras, lo mandas al ámbito de la negatividad. Cuando tú lo valoras, lo llevas al ámbito de la positividad. Correcto. Entonces, ahí ya tienes dos definiciones, lo que es el principio, lo que es la valoración, que es aquello que tú ponderas y le das valor, y el tercero es la moral, que es el conjunto de valores que sirven de herramienta para definir tus hábitos de conducta, cómo tú te vas a comportar. Y son los que definen el marco de tu conducta. Ahora bien, volvamos a los valores, que es donde más vamos a trabajar hoy. Y es que si es una ponderación, la ponderación de los valores cuando son positivos, es decir, tú tomas y dices, bueno, yo voy a valorar la vida. José, si yo te digo a ti voy a valorar la vida, quiere decir que yo voy a evitar la muerte Me voy a cuidar. y voy a evitar que otras personas pierdan su vida. Excelente. Entonces, cuando tú le pones una valoración a la vida y dices, la vida para mí es importante, ¿qué pasa? Lo interiorizas y cuando lo interiorizas se convierte en ¿qué? En el filtro de tus decisiones. Excelente. Entonces tú solamente vas a poder tomar una decisión y cuando tú digas, bueno, si esta persona está en una situación donde puede perder la vida, tú vas a hacer todo lo necesario para que esa persona no pierda la vida. ¿Por qué? Porque a través de eso que tú valoras, que se llama la vida, tomas tus propias decisiones y ayudas a otro con esas decisiones. Quiere decir, los valores es un filtro sobre tus decisiones y sobre la importancia que tú le das a aquello que está afectado por ese valor. ¿Correcto? Pueden haber personas entonces que tengan ciertos valores y que no cumplan con principios. Claro. Ok. Claro, los principios no tienen valoración, sino que tú lo asumes cuando tú tomas un principio y le dices, ¿sabes qué? Yo lo veo bueno y válido y lo hago parte de mí, entonces ya yo le di un valor a ese principio. Excelente. Entendido. Si yo digo la vida para una persona que es un asesino y lógicamente no le importa la vida de los demás,
el principio de valorar la vida, él lo dejó a un lado y él dice, para mí ese principio no tiene valor porque yo puedo matar a quien yo quiera. Me viene a la mente unas personas que los que son más viejos la van a recordar. El doctor Kevorkian, ¿te recuerdas? Sí. El papá de la eutanasia, Sí. doctor muerte. Doctor muerte le llamaba. Entonces había un principio que a la luz de la Biblia él no cumplía, que es el principio de la vida, preservar la vida, como bien mencionaba antes, más sin embargo tenía unas anclas morales muy altas, porque como médico fue excelente y se suponía que él estaba llevando una causa. Entonces aquí podemos ver cómo puede haber un divorcio, en la explicación hasta donde entiendo, de un principio contra un valor. Sí. ¿Puede ser? Sí, está claro. Y te voy a decir algo más. Lo que pasa es que él, ese mismo doctor muerte, aunque entendía que lo que él estaba haciendo era piadoso, porque él estaba diciendo que era una muerte digna que él estaba viabilizando, él no acató el principio de que la vida le preserva y es de Dios, no es una decisión del hombre tomar su vida en sus manos, sino que la vida es un regalo de Dios y por lo tanto a Él le pertenece cuando tú partes de este mundo, porque Él es el que te dice a ti cuando tú llegas al mundo. Entonces, Él dejó uno de los principios bíblicos fundamentales. Y se abrogó sí. un derecho que no tenía. Uno. Y número dos, el hecho de preservar la vida incluye preservar tu propia vida. Claro. Entonces tú no puedes decidir cuando tú te vas, porque cuando tú decides que te quitas la vida por las razones que fuera, tú estás diciendo que la vida no es un valor de tal manera, no es un principio que tú asumiste con un valor, de tal manera que tú entiendes que tienes que preservar tu propia vida, independientemente de que tú estés pasando por un proceso que sea doloroso. Entendido. Porque nosotros tenemos que descansar en el Señor también, en los propósitos que Dios tiene Amén. para cada uno de nosotros. Y siguiendo en esa misma línea, o sea, ya que pudimos hablar de principios, de valores, y que hemos hablado de la moral, que es el conjunto de principios y valores que le dan forma al actuar de una persona dentro del ámbito también social, tenemos que entrar que esos valores, viene el gran cuestionamiento y es que vamos a empezar realmente a profundizar el tema de los valores dentro de la familia y qué está pasando en la sociedad de hoy en día, José, que estamos viendo una sociedad donde los valores que nosotros enarbolamos, que están asociados a los principios bíblicos, empiezan a perder sentido en el ámbito social. Y vemos grandes influencias a través de lo que llaman el posmodernismo, donde estamos en el concepto del egoísmo per se, donde realmente buscamos nuestro propio placer independientemente de lo que es beneficioso o no en última instancia para nuestras vidas, y lo que tiene que ver con realmente darle el seguimiento a aquellos principios que Dios creó con la finalidad de que tu vida sea una vida saludable, una vida fructífera, una vida que realmente pueda reflejar también y ser transmitida a través de las generaciones, porque uno de los principales compromisos que tenemos nosotros, lo que Dios nos dio la oportunidad de tener hijos, es que tenemos que transmitir esos principios, valorarlos, asumirlos como valores gobernantes del ámbito de nuestro hogar, para transmitírselo a quién, a nuestros hijos y a las siguientes generaciones, vaya de hijos en hijos, porque dice la palabra que el Señor visitará la maldad hasta la cuarta generación. Quiere decir, hasta la quinta. Sí, y eso quiere decir, José, que lo que yo hago hoy en el nivel del liderazgo espiritual de mi casa puede tener consecuencias para toda mi familia y generaciones subsecuentes. Correcto. Que lo vimos en Abraham, por ejemplo. Claro. ¿Qué pasó con Abraham, José? Bueno, Abraham tuvo un apego primeramente a unos principios que él valoró de una forma muy alta, de modo tal que él pudo constituirse en el padre de la fe. Uh-huh. Es una persona que llevó su vida en una sociedad que ya en ese momento estaba completamente decadente. Abraham abrazó unos principios, le dio una valoración y fue consistente con ellos. Y por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Y bendijo sus siguientes generaciones. Hasta el día de hoy, y esa bendición de Abraham es la que te ha tocado a ti, Uh-huh. me ha tocado a mí, y le toca a muchas personas que aceptan que aceptan al Señor. Y en ese ámbito vemos como esa conducta familiar de Abraham, que era un hombre celoso, un hombre temeroso de Dios, que mucha gente, habla del temor de Dios y no lo circunscribe a una realidad, y creen que temor a Dios es simplemente miedo. No es miedo, es reverencia.
Exactamente. Y adicional, si lo vemos también, como lo vemos en Proverbios, habla de que el temor de Dios tiene que ver con el aborrecer el pecado. Que se le llama, se le da una igualdad al temor de Dios como el aborrecimiento del pecado. Quiere decir que si nosotros cuando hablamos de tenemos temor de Dios es porque aborrecemos el pecado y de esa manera es la forma en como nosotros tenemos el temor de Dios, porque también Dios es bueno, Es un ángulo que yo no había visto y me gusta cómo lo presenta también. Sí, porque si solamente como reverencia, bueno, yo puedo tener referencia, pero puedo tener diferencias con la Sí, reverencia. En el ámbito de cuando yo digo que el temor de Dios es que aborrezco el pecado y lo que Dios aborrece es el pecado, estamos en sintonía, mi voluntad con la voluntad de Dios y por lo tanto mi vida entra en sintonía, mi voluntad con la voluntad del Padre y voy a vivir una vida que es agradable a Dios. ese temor también puede tener una connotación como de algo que uno cuida con celo. Es una Claro, relación que uno quiere preservar, claro. que uno no quiere dañar. Es como la que tú tienes con tu madre. O con tu esposa. También, y lo tiene con tu esposa, y también tienes que tener la decisión de mantener esa relación lo más sana posible, porque cuando se deteriora la relación, ¿qué pasa? Nuestra vida también se Eso es deteriora. como cuando tú pones la fichita de dominó, una pegadita de otra, Van tumba cayendo. una y hace esa caída en cascada. Pero ahí llegamos al punto de la sociedad en la que estamos viviendo y estamos hablando de principios que son milenarios, que tienen Claro. millones o miles de años. Ujú. Muchos años tienen. Entonces, ¿cómo esos principios pueden mantenerse sólidos al día de hoy cuando justamente tú mencionabas que estamos en el Moderno. post-modernismo? O sea, ya no somos modernos, sino lo que sigue más Sí. adelante. Y entonces vemos que esos principios y esos valores que nos han inculcado de generación en generación, hoy están siendo o atacados o cuestionados o están siendo devaluados. Ejemplo, en el caso mío, yo tengo la dicha de recibir muchos de mis principios morales de la mano de mi mamá. Mi mamá ha sido una mujer que se ha esforzado, que ha luchado mucho y que ha vivido con un conjunto de principios que ella también, de valores, que Ujú. ella los recibió de sus abuelos, padres y su familia. O sea que estamos hablando de principios, en el caso de mi familia, que seguramente ya tienen 100 años funcionando. Pero tú sabes qué pasa, si tú te vas sobre todo a la historia dominicana, el pueblo dominicano siempre ha tenido temor de Dios. Tanto como el padre de la nación, Sí, Juan Pablo Duarte, y todo ese grupo de los personas trinitarios. honorables que estuvieran alrededor de del nacimiento de la nación dominicana eran personas creyentes. Por eso tenemos en el escudo la Biblia. Sí, Y, y es interesante porque nuestra tradición familiar está muy asociada a los principios bíblicos. Y por eso nuestros valores en la familia tradicionalmente están muy cerca de la voluntad de Dios porque han sido extraídos de los principios bíblicos que se enseñan de generación en generación. Lo que está pasando ahora es diferente. ¿Sabes por qué, José? Porque si uno ve el tiempo hacia atrás y uno se fija y dice, bueno, estos son los tiempos finales, definitivamente son los tiempos finales. Hemos visto los principios de dolores. Pero parémonos un poco. No es que no hayamos tenido en el pasado tiempos donde haya sociedades que hayan sido bastante depravadas, como el Imperio Romano. En el Imperio Romano, y te acuerdas que hay emperadores como Claudio, que eran depravados completamente y estaban en esa sociedad, había mucha depravación. El tema es que hoy en día en República Dominicana, cuando tú mantienes pueblos, ¿verdad? Como países como el de nosotros, con una sociedad que se estaba preservando en el tiempo los valores familiares, ¿dónde empieza eso a abrirse, José? Cuando viene el Internet, la apertura de los medios digitales, la globalización se lleva a las fronteras, pero el Internet trae las culturas, que es diferente. de luego. Y entonces empieza a mezclarse con tu cultura de origen. Los jóvenes son más digitales ahora, pasan más tiempo con los medios digitales. Antes pasábamos más tiempo con quién, con nuestros padres, La familia. con nuestra familia. Y en la escuela, que era otro centro donde también se colaboraba para impartir los valores, estaban más cerca a los valores, más cerca de los valores familiares. Y entonces se preservaban más esos valores en los ciudadanos.
Pero ahora que nuestros hijos son más digitales, que los padres tienen que trabajar más y la madre ya se va a trabajar también, tienen menos tiempo de interacción con los hijos, hay menos tiempo de intercambio familiar. ¿Dónde aprenden nuestros hijos sus valores? En los medios digitales, y en esos medios digitales con los amigos que también están imbuidos en los medios digitales, y en la escuela que se ha alejado mucho más de los valores y ha tratado de mantener una, mira cómo lo digo en comillas, una libertad, y no está haciendo todo el ejercicio que debe ser a través de la formación. ¿Te acuerdas que antes hablamos de moral y cívica? Ética. Y nos hablaban de ética. Sí. Y nos decían que había que ir a la escuela con un pañuelo. Sí. Y que teníamos que tener un peine. Y que no podíamos escupir en la calle. ¿Cómo luce una persona en el día de hoy que se comporte de la forma como fuimos educados? Y con esto no quiero establecer una diferencia si sobre este tiempo es mejor que el que nos tocó o el que les tocó a nuestros padres seguramente. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esa comparación cuando justamente estamos viendo que esa transmisión de la cual hablábamos, de esos valores que vienen de generación en generación, quedan muy diluidos cuando muchos de estos son adquiridos por una chica que en el mejor de los casos nos asiste y nos ayuda en la casa, o en algunos casos vienen por influencers, bloggers, personas que tienen notoriedad en los medios sociales. Entonces, ¿cómo esta mezcolanza de los valores de todas estas personas que inciden sobre la formación y el carácter de nuestros hijos, que viene dando como resultado? Porque al final ya los chicos entonces tienen un dilema. ¿Acato y sigo una línea de pensamiento o de valores morales, éticos, como le podamos llamar, que vienen de mi familia, que son cuestionados porque muchos de ellos vienen de 60, 70 años y vienen de personas que tenían a veces hasta menos formación académica que la que están teniendo nuestros chicos? Entonces hay como un quiebre, una brecha entre lo que hemos estado recibiendo y dando y lo que la sociedad está manejando actualmente. Yo pienso que los hijos ahora mismo están siendo, como bien decíamos, por medios colectivos. Bombardeados. Los textos ahora estamos viendo que quieren ser cambiados de modo tal que esas bases con las que nos desarrollamos como sociedad, y que muy bien tú mencionabas, que viene de la fundación de la misma república con los principios trinitarios. Y fíjate que el juramento de Duarte empezaba con una palabra que en la misma Biblia se ve muy pocas veces. Era un juramento que decía: en nombre de la Santísima, Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Wow. Oye, qué forma de hacer una declaración. O sea, está hablando de un conocimiento y una convicción tal de la palabra y de Dios, que es la que le da razón de poner un escudo, en el escudo, la Biblia. Pero no solamente la Biblia, sino abierta en Juan. Y no solamente en Juan, sino en el capítulo 8. Y no solamente en el 8, sino en el versículo 31. Y conoceréis la verdad. Y la verdad es que nos hace libres. Entonces, justamente cuando llegamos a todo esto, nosotros vivíamos una especie de libertad que estaba basada en unos valores que nos habían transmitido, que lo habíamos heredado en la fundación de la República, pero que tenían unos principios que son enteramente bíblicos. Sí, además una sociedad que te dice que el tipo Maquiavelo, que te dice que el fin justifica los medios. Vemos muchos modelos aspiracionales que sencillamente se basan en el consumismo y no en los valores morales per se, los valores de nuestra moralidad que conforman nuestra moralidad. Y entonces tenemos una lucha. Y esos jóvenes empiezan a tener una lucha con los valores. Tú lo dijiste muy claramente, ¿cuál es el hijo? Bueno, el problema es qué tan fuerte fue lo que yo le inculqué a mi hijo cuando era pequeño. Y ahí es donde está el problema. Tus hijos se forman en los primeros 8 o 9 años, los contextos fuertes de valores, hasta los 12 años, pero ya después de los 12 entra en una etapa difícil. ¿Cuál es la etapa? José, los jóvenes cuando entran en la adolescencia, empiezan por un proceso que se ha validado a través de los psicólogos, los profesionales de la conducta, un tema de identidad. El joven quiere pertenecer al grupo y entonces al pertenecer al grupo llega a adoptar los valores que enarbolan ese grupo para hacer un sentido de pertenencia. Todos tenemos que tener un sentido de pertenencia y es una necesidad intrínseca del hombre y de la mujer. Entonces, en ese sentido, buscar una identidad, los padres están aéreos, no están accesibles.
ese grupo lo recibe de alguna manera, comparte esos valores que no son lo que tú le enseñaste en tu hogar. Y entonces ahí empiezan a ser transformados. Y tú dices, ¿qué pasó con mi hijo que se me fue? Y yo le enseñé tantas cosas y ahora mi hijo tiene otros valores. Bueno, habría que ver qué hicimos en esos primeros 12 años. ¿Qué tan consistente fuimos en la aplicación de los valores en esos 12 años? Y número 3, ¿cómo yo lo modelé? Pero yo pienso que, si te fijas y vamos al ejemplo del Señor Jesús en la Biblia, ¿qué él hizo con sus 12 discípulos? Él le dice al Padre, a todos los que me diste, Ninguno perdí. ninguno perdí, excepto Al que tenía el propósito el que de perder. tenía el propósito de perdición. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como padres que estamos generando y aportando para una nueva generación, tenemos que estar convencidos si desde el punto de vista de la formación espiritual estamos dando lo que tenemos que dar. Amén. Eso es uno. Dos, si desde el punto de vista de esos principios, esos valores lo estamos inculcando. Y tres, si lo estamos defendiendo y peleando. Porque muchas veces sucede que en el postmodernismo, me voy a quedar con esa palabra, los padres ahora quieren ser amigos de sus hijos. Sí, claro. Y nosotros no estamos llamados a ser amigos, No. sino ser padre. Porque el que es buen padre va a ser buen amigo. Y el que es amigo no tiene la autoridad. No tiene la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? La condición de amigos es una condición de iguales. La condición de padre es una condición de superior. El padre siempre tiene que ser un recurso para cuando el chico se pierde en el camino, su Waze o su Google Maps, el GPS, pueda Lo traiga de nuevo. de vuelta. Eso Porque hay unos principios que son inmutables. Los recibió el Señor Jesús. Lo mencionó, lo tuvo Abraham, que tú lo mencionaste, lo pasó a sus hijos y así han llegado acá. Y así las sociedades se han preservado por principios que son muy sólidos, que no son negociables y que son inmutables al tiempo. Me gusta lo que tú acabas de plantear. El tema de que quiero ser, ¿y cuántos padres no escuchamos? Yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo o de mi hija. Y lo que pasa es que tenemos una confusión, José. Creemos que solamente los amigos tienen buena comunicación. Y lo dicen con la finalidad de tener una buena comunicación y tener una cercanía con sus hijos. Pero tú puedes tener cercanía con tu hijo, tener una buena comunicación, y eso no significa que tú tienes que ser un amigo, sino que tú estás haciendo una paternidad responsable. Eso me recuerda a mi mamá, que teníamos una buena comunicación. Y yo le preguntaba en esa calidad de comunicación, mami, ¿por qué tal cosa? Porque lo digo yo. No estoy de acuerdo. No tiene que estar de acuerdo. Lo digo yo y punto, y lo hace ya. Yo pienso que muchas veces eso es lo que necesitan nuestros hijos, encontrar una voz firme. Porque cuando estamos haciendo el papel de amigo, empezamos a claudicar. Y cuando claudicamos, ya dejamos de ser esa fuente segura porque estamos dudando. Y en caso de duda, busca una segunda opinión. ¿Dónde tú piensas que buscan esa segunda opinión? Fuera. Fuera, porque ya el papá no está ejerciendo su papel. Usted no es amigo, usted es padre. Y usted está equipado completamente para llevar a sus hijos a un mejor puerto. Oye, me trajiste un concepto interesantísimo. Vamos a retomarlo, porque yo creo que se le puede sacar más punta a eso. Tú dices que llegamos a un momento donde permitimos que nuestros hijos duden de lo que nosotros le estamos planteando como bueno y válido. Y que cuando ellos empiezan a dudar, porque no lo mostramos con la verdadera certidumbre de que eso debe ser así, por convicción propia y por entender de que si tú no lo entiendes, mi hijo, en este momento, lo puedo entender, pero tienes que hacerlo, que más adelante lo vas a entender. Yo me acuerdo, José, de muchas cosas que pasaron en mi crianza con mi padre. Y hubo muchos eventos en la relación familiar que yo no entendí con mi padre. Pero después Dios me dio, yo soy el más joven de todos mis hermanos, y Dios me dio una oportunidad de pasarme en los últimos años de mi padre muy cerca de él, los últimos 4 o 5 años de mi padre, que ya partió con el Señor. Y me acuerdo que en ese momento tuvimos mucho tiempo de compartir, donde yo le iba a hacer preguntas, padre, papi, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué tal cosa? Y él tomaba su tiempo y me decía, mira, eso pasó por esto y esto, y me lo explicaba. Y ahí entendí que muchas de sus explicaciones la pude entender en ese momento porque ya yo tenía un hijo. Qué bueno. Si yo no hubiera tenido un hijo en ese momento, hubiera visto muchas de sus explicaciones como todavía no la entiendo. Quiere decir esto, ¿qué quiero decir con esto, José? Que muchas veces nuestros hijos no van a entender por qué lo estamos haciendo. Y por más que se lo expliquemos, no lo van a entender y ven a tener que acatarlo por fe, como nos pasa a nosotros en la vida con nuestro padre. ¿Cuántos años tú tienes de cristiano? Como 20.
y tú entiendes todas las cosas que Dios hace contigo. No, ni tengo por qué entenderla. Pero la cuestiona a veces, o en alguna etapa la cuestionaba, Dios mío, ¿por qué Puede esto, por qué ser, aquello? claro. Pero llegas a un proceso de madurez donde entiendes que las cosas que Dios te da es porque Él sabe que tú tienes la capacidad de administrarla y de recibirla, por tanto. Y las cosas que Él no te da es porque Él sabe o que no te convienen o que no es el momento. Sí. Dios no tiene duda. No. Te puede desgarrar la rodilla pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole. Y le pasó a Pablo. Sí, claro. Pablo le pedía El aguijón. con vehemencia que le quite el aguijón. Y el Señor que le contestaba. Y Pablo me imagino que estaba muy molesto en algún momento con el Señor. ¿Por qué si tú puedes? ¿Por qué si tienes la capacidad? ¿Por qué si es tan fácil para ti me deja? Él decía, bástate en mi gracia. Entonces eso es lo que nos falta a veces. Porque el modelo lo tenemos de cómo debemos educar. Y es con firmeza y con amor. Sí. Tiene que ser muy Disciplina firme. con amor. Disciplina con amor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los hijos vienen a nosotros porque están comparándose en el colegio o en el barrio donde viven con otro amiguito y están pidiendo cosas, esas son cosas que esos padres pueden darle a sus hijos o porque lo están descuidando o porque esos hijos se lo han ganado. Entonces, el modelo que debemos llevar es el modelo antiguo. Esta casa hay un solo gobernante y punto. Y así fuimos educados y así llegamos hasta acá. Y yo pienso que sin lugar a duda hay muchas cosas como individuos que debemos mejorar, pero no podemos negar que hemos recibido una excelente educación. Y si tú te fijas, puedes tomar una persona de un ensanche encumbrado y una persona de un barrio y comparten en muchos casos la misma línea de educación. Uno en abundancia, otro en necesidad, pero esos principios y esa escala de valor se mantienen a nivel de la sociedad. Un pueblo sano, noble, con muchas cualidades positivas. Que el posmodernismo nos ha llevado a este punto donde estamos. Bueno, quizás eso sería de las cosas que debemos analizar para ver cómo podemos darle un marco, un framework a nuestros hijos, los que todavía tienen la dicha de estar criando, y a los que tienen la dicha de haber criado, de cómo poder ayudar a seguir formando y desarrollando a sus hijos en el tiempo que nos ha tocado. Este es el tiempo con el que tenemos que luchar. Y yo puedo decir que los principios bíblicos, sobre todo, los principios que hemos heredado de papá, mamá, de abuelo, son inmutables. No importa si la vieja tiene 90 años, si llegó a un cuarto de primaria, no la fallaba. José, ¿qué podemos recomendarle? ¿Qué tú entiendes que podemos recomendarle a aquellos que nos están escuchando en relación a lo complicado que está la sociedad como tal, donde vemos las acciones a través de las noticias y vemos la falta de los valores asociados a los principios bíblicos? A esos padres que en algún momento se encuentran algo desesperados porque entienden que el medio en el cual se viven sus hijos y donde están sometidos en una sociedad que no respeta mucho de esos valores, ¿qué le podemos nosotros recomendar como planes de acción ante una situación externa que tú no la puedes cambiar, que es una situación que está fuera de tu mano el tomar la decisión y cambiarla, pero que tú tienes unos hijos que tienes que proteger y que van a estar en ese mundo? Me viene a la mente una porción de la Biblia que decía, donde dice que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos. De lobos. Entonces yo pienso que en el tiempo en que estamos, muchos chicos andan como ovejas en medio del lobo. Las tentaciones de la droga, del sexo, de las ganancias ilícitas, deshonestas, el enriquecimiento fácil, el último iPhone, la última Nike, los últimos tenis, todo lo último. Disfrutar las cosas sin ganártelas. Ese hedonismo, ese principio de que yo necesito el máximo placer hoy, porque la vida es hoy y hay que vivirla al máximo. Esos son justamente las ovejas que andan buscando estos lobos. Pero esa misma porción dice que el Señor conoce a sus ovejas y esas ovejas reconocen su voz. Entonces yo por tanto pienso que si nosotros pudiéramos pensar como la porción que el Señor cita ahí, si fuéramos los dueños o los padres o los cuidadores de esas ovejas, tendríamos que pensar que las conocemos a ellas y que por tanto ellas reconocen nuestra voz. Yo pensaría entonces que debemos hablarle, pero no hablarle como habla a un amigo, como le habla un buen pastor a sus ovejas, que las cuida, pone su vida por ellas,
que hace todo lo que tiene que hacer. Y muchas veces las cosas que hay que hacer para que nuestros hijos puedan entrar en sintonía con lo que es esa escala de valores que estábamos mencionando, es hablarle. Pero más que hablarle a sus oídos, hablarle a su corazón. Porque no hay nadie que conozca a una persona como lo conoce su padre. Entonces hay que hablarle. Wow, me trajiste a colación y ahora a mi memoria el tema de hablar al corazón, ¿no? Y hay un libro muy, muy bueno que se llama Pastoreando el corazón de sus hijos, de un autor apellido Tripp. Y realmente es importante porque ahí vamos a entrar en lo siguiente. Dice la palabra que la abundancia del corazón habla la boca. Y lógicamente lo que nosotros tenemos acá registrado es lo que va a salir. Quiere decir, nosotros tenemos pensamientos, esos pensamientos se racionalizan y una vez se racionalizan pasan a nuestra boca y es lo que nosotros terminamos haciendo. Pensar, hablar y actuar. Integridad es pensar, hablar y actuar de la misma manera. Pero lógicamente hablar, pensar y actuar en función de los valores que están fijados en los principios. ¿Correcto? Correcto. Entonces, en ese sentido, los padres tienen que aprender a pastorear el corazón de sus hijos, porque muchas veces actuamos sencillamente como respuesta a lo que ellos manifestaron a través de la boca, en un momento de una actuación. Y entonces aplicamos una disciplina básicamente a lo que hizo y no a la motivación de por qué lo hizo. Entonces castigan, pero no corrigen. No. Entonces tendrían que seguir castigando todo el tiempo y repetir un patrón. ¿Y qué genera eso? Falta de amor en el hijo. Amor. El hijo siente que básicamente es una persona que no es válida, no tiene valor para sus padres, que sus padres lo único que hacen es castigarlo, que nada lo hace bien y afectas otro elemento fundamental. ¿Cuál es? Su autoestima. Vale. Entonces, en ese sentido, es importante decirle a los padres cómo deben ellos trabajar a sus hijos. Tienen que mirar el corazón. No vean la actuación es la punta del iceberg. Tenemos que bajar y ver qué está pasando en su corazón, en su mente, para poder entender por qué actúa así y entonces ir a la corrección, al origen, para que tengamos un cambio de conducta. El cambio de conducta no puede ser sobre la base del castigo pura y simplemente. ¿Sabe por qué, José? Porque él puede que no lo haga en tu casa, porque tú lo vas a castigar, pero va fuera de tu casa y lo va a hacer cuando no tiene el castigo. Y hasta por rebeldía puede hacerlo. Y hasta por rebeldía. Entonces, ¿por qué lo dejamos así? Bueno, porque para nosotros entendemos que es la forma más fácil de hacerlo o porque no hemos aprendido a hacerlo de otra manera. Entonces, para eso es importante conversar con tus hijos. Tienes que abrir un canal de comunicación. Lógicamente, como tú explicabas anteriormente al principio del programa, era conversando de una manera donde tú tengas la autoridad, de que tú eres el padre y él el hijo, pero que el hijo se pueda sentir como nos sentimos nosotros con nuestro Padre Celestial, acercados confiadamente al trono de la gracia, y entonces ahí poder hablar al Padre de una manera no irreverente, sino reverente, con el respeto que amerita, pero una conversación honesta, franca, simple, porque Él conoce nuestro corazón y sabe dónde están nuestras debilidades. Nosotros si conocemos a nuestros hijos, vamos a conocer su corazón y cuáles son sus debilidades. Y lógicamente, trabajar eso con ellos y también pedirle, sobre todo al Señor, que nos guíe y nos dé sabiduría para poder trabajar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no aprendemos a ser padres. Nosotros no hay un manual, José. No existe. ¿Cómo aprendiste tú a ser padre? Cometiendo los errores. Yo le digo, teniendo 4 hijos, a mi hija Paola, yo cada vez que... ¿Qué es la mayor? Que es la mayor, Paola. Tengo Paola, Pamela, Johan y Jan. Y a Paola yo le digo, Paola, muchas cosas yo la hice mal contigo porque me estaba iniciando. Entonces cometí menos equivocaciones con Pamela. Y cuando me tocó con Johan iba más suave. Y con Jan ya nos está educando a nosotros de cómo ser papá, porque así va cambiando la cosa. Pero en ese sentido, yo pienso que ayuda mucho también, sin perder la firmeza en la convicción de lo que deseamos para nuestros hijos. Ayuda mucho que ellos vean que también nosotros, así como somos padres, somos hijos. Y yo pienso que si uno puede modelar el modelo de hijo, ¿cómo tú tratas a tu papá, a tu mamá? Porque muchas veces nuestros hijos... Que son sus abuelos. Que son sus abuelos. Entonces, muchas veces nuestros hijos que son
muy inteligente y muy hábil y muy tecnológico y muy pila, ellos no escuchan tanto lo que decimos, sino más bien lo que hacemos. Wow. Entonces tú le estás pidiendo un modelo a ellos que ellos no ven en ti como hijo. Entonces, si usted no es solidario con su abuelo, si usted no visita a su abuelo, estoy hablando de la relación de usted en el medio entre hijo y abuelo, si usted no lo respeta, no lo honra, entonces usted le está mandando un mensaje muy distorsionado que está siendo afectado por la estridencia de la voz de lo que tú le dices. Y ellos apagan los oídos y encienden los ojos y empiezan a hacer más lo que tú haces que lo que tú dices. Sí. Y muy bien hablabas de la integridad. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Tiene que tener una línea perfecta. No puede haber ninguna distorsión en esto, porque ellos están escuchando ciertamente lo que hablamos y ven si lo que hablamos y lo que hacemos van en línea. Entonces no nos van a hacer casos si decimos cosas que no hacemos. No podemos hablar de ética, no podemos hablar de responsabilidad, no podemos hablar de honestidad, no podemos enseñarle las cosas que no tenemos. No puede decirle al chico que no mienta cuando él te ve y te escucha mintiendo continuamente. No puede exigirle respeto a él cuando él ve que tú no respetas a tu papá. Sí. Entonces ahí viene la parte de la integridad, o sea, ¿qué le estamos modelando? ¿Y qué yo puedo adicionar a esto? En algún momento usted también puede entender que perdió el camino. Y usted puede venir con su hijo y buscar en oración, de rodillas y a la luz de la palabra, la solución a los problemas que estén enfrentando. Porque cuando tu hijo vea que tú sí escuchas la voz de tu Padre Celestial, entonces él va a poder escucharte a ti. Y quizá uno pueda decir, sed imitador de mí, porque yo soy un imitador de Jesucristo. Entonces el modelo es bueno, van a seguir el modelo. El modelo es malo, muy difícil que lo sigan. Entonces, José, podemos ir decantando ya, ¿verdad que sí? Porque estamos en los últimos minutos del programa. Podemos ir decantando diciendo que es importante también tu formación espiritual, tu vida espiritual. Tú no puedes dar lo que no tienes. No lo puedes. Puedes desgastarte. Es muy difícil porque si tu semilla es mala, el fruto va a ser malo. Pero hay esperanza. Y le queremos decir a aquellos que están sintonizándonos y que están viendo este podcast, que hay esperanza. Si usted está pasando por una situación difícil, pues lógicamente, y quiere algún tipo de orientación, puede acercarse a nosotros, a la Iglesia Buenas Nuevas. Puede buscar consejería bíblica. Puede acercarse. Siempre hay esperanza. Si no conoces a Jesucristo, wow, este es el mejor momento. Es la mejor ayuda que le puede dar a puede tus llegar, hijos. Porque puedes llegar también directamente al Padre. Y Él escucha a sus hijos. Amén. Como dice, así como sus hijos conocerán su voz, correcto. Correcto. Pero tenemos que entender que llegó el momento de decir, tengo que parar y pensar si lo que estoy haciendo me va a llegar a lograr los objetivos que espero de mi familia, o si sencillamente, si continúo por ahí, no voy a llegar a ningún sitio y lo único que me estoy es desgastando. Y voy a tener, después de tanto sacrificio, porque muchas veces se hacen sacrificios haciendo cosas incorrectas, pero con el mejor deseo del corazón de hacer las cosas bien, pero no sabemos hacerla bien. ¿Por qué? Porque no tenemos quizás, o no hemos buscado adecuadamente en los lugares donde tenemos que buscar. Meditar, como dice el Señor, lee la palabra y enséñasela a tus hijos todos los días, todo el tiempo, y ponlo en tu hogar, en todos los lugares, en el marco de la puerta. Lo dice la palabra en Deuteronomio. ¿Cómo tenemos nosotros que enseñar a los hijos la palabra de Dios? ¿Cómo tenemos que enseñarle el camino del respeto espiritual a un Dios que es todopoderoso? Si nosotros nos enseñamos esa parte y dejamos una educación solamente sobre la base del humanismo y no de la espiritualidad de nosotros, va a ser muy difícil poder navegar en una tormenta, en un mar muy picado. Y es en ese momento que nosotros le exhortamos a aquellos que nos escuchan la importancia de también evaluar su propia vida espiritual, de buscar una dirección en Dios. Siempre hay oportunidades, Dios es misericordioso. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Quiere decir, Él siempre está esperando a nosotros, a que nos acerquemos a Él. Y Él nos dará la sabiduría, José. Porque nosotros no tenemos la sabiduría. Lo anhela. Y Él nos quiere dar la sabiduría. Lo único que tenemos que ir es acercarnos a Él y brevar de la fuente de agua viva. Y entonces ahí seremos personas nuevas, seremos renovados. Y Él nos dará la sabiduría para manejar las situaciones.
Y sobre todo, los padres tenemos una gran responsabilidad, José. ¿Por qué? Porque la salvación debe llegar primero a través de los padres. De luego. Y cuando llega la bendición de la salvación a través de los padres, hay promesa de salvar la familia. Quiere decir, nosotros tenemos un doble compromiso. Hoy en día, José llega a los pies de Cristo y hoy puedo decir que mis 4 hijos, mis 4 varones, aceptaron al Señor Jesucristo y fue en base a la promesa, no por lo que yo haya hecho, sino por la misericordia de Dios. Amén. Que me ha dado la oportunidad primero de abrir su corazón y revelarse en la vida de cada uno de ellos. Amén. Y llegar a través del ejemplo y la dedicación a tratar de hacerlo, la voluntad de Dios en todo momento. Y cuando no podemos pedirle al Señor que nos ayude, porque muchas veces necesitamos la ayuda de Dios para poder cumplir su voluntad. Pero Él es tan especial, tan amoroso y tan bueno, que no solamente nos dice, esta es mi voluntad, sino yo te llevo con mi Espíritu Santo, con que te he llenado y te he sellado para salvación, para que con la fuerza y la fortaleza del Espíritu Santo nosotros podamos vencer las tentaciones y el pecado. Amén. Así que mi amado José, ha sido un gran placer haber compartido este tiempo. Y no solamente eso, te voy a comprometer aquí en este programa a que tengamos nuevos coloquios como este hoy, hablando de la familia. Y yo voy a estar más que complacido en venir y me gustaría despedirme dándote las gracias por la oportunidad. Te confieso que esta calma que tuve no es usual en mí, es que estoy muy nervioso. Y terminar diciendo que los hijos que tenemos, no importa cuántos sean 1, sean 5, 7, los tenemos porque Dios piensa que tenemos la capacidad Amén. para preservarlo para Él. Y que en esta lucha al postmodernismo, donde estamos todos buscando la forma de crecer económicamente y tener bienes y tener reconocimiento profesional, hay una porción de la Biblia que dice que de qué le vale al hombre conquistar el mundo si al final pierde su alma. Wow. Y yo lo quiero cambiar. ¿De qué te vale, tener tantas conquistas, tantos éxitos, tantos reconocimientos? Quizás tiene un vehículo muy lindo, qué bueno que lo tiene, una casa muy hermosa, y si en esa casa se han de perder tus hijos. Y no hay armonía y no hay no paz. hay armonía. ¿Qué has ganado? Defraudaste tu alma. Wow. Importante eso que tú acabas de decir. Vamos a dejar eso ahí y vamos a tomar ahora un minutico para despedirnos, José, en oración. ¿Qué te parece? Adelante, qué bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro y damos gracias al Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre santo. Gracias, Señor, por permitir tener este tiempo. Preparar el corazón de nuestro hermano José, estar aquí hoy conversando sobre los valores dentro de la familia que deben estar asociados a tus principios, Señor. Y te damos gracias por esta oportunidad y este medio, de poder llegar por estos medios digitales a todos aquellos a los cuales tú tienes, Señor, en la mira, para que puedan verlo y llegarle esta información, esta conversación que está llena de tus mandatos, preceptos y leyes, Señor. Te pedimos que todos aquellos que están en necesidad, mi amado Señor, tú te reveles a ellos, Señor, que tú pongas en su corazón el conocimiento de que tú puedes cambiarlo todo, que puedes proveer la sabiduría necesaria para los padres que están desconcertados en este momento y que no saben qué hacer, que se acerquen, Señor, a ti o a tus hijos, a los cuales tú has puesto en un momento determinado como una herramienta en tus manos para poder obrar y llegar a esos hogares a través de los ministerios, el ministerio de matrimonio y familia de la Iglesia Buenas Nuevas, sino que busquen sus respectivas iglesias, pero que se acerquen a ti, Señor, y que puedan brevar de la fuente de agua, que es nuestro Señor Jesús, para que sean lavados con esa agua preciosa. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú continúes en este proceso, Señor, trayendo sabiduría a través de este medio para aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy y en los días subsiguientes, y que nos acompañen en una próxima emisión del podcast de Hablemos de la Familia de la Iglesia Buenas Nuevas. Gracias.